Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal, a Call of Cycling. Feliz Nochebuena, o si lo estáis viendo ya mañana, feliz Navidad. Y como lo prometido es deuda, aquí vamos a analizar hoy las dos carreras que hemos tenido este fin de semana en ciclocross, tanto el Exacross de Mol como la Copa del Mundo de Amberes, donde ya se han enfrentado de tú a tú Mathieu van der Poel, Wout van Aert y Thomas Pidcock. La verdad es que hoy vamos a hacer un resumen rapidito de las carreras con los puntos pues más interesantes, también muy atentos porque os dejaré imágenes para aquellos que no lo habéis podido ver, ¿de acuerdo? No os lo perdáis. Y sobre todo vamos a analizar por qué está pasando lo que está pasando. Ya os lo anticipo, Van der Poel está arrasando a unos niveles que hacía mucho tiempo que no se veían en el ciclocross. Y sobre todo con una ventaja muy grande sobre Van Aert y Pidcock. Así que al final del vídeo haré un análisis de lo que creo que puede estar pasando para que haya esa diferencia de forma y de ambición tan grande entre Van der Poel y Van Aert y Pidcock, ¿de acuerdo? Quiero, por supuesto, que vosotros en comentarios me deis vuestra opinión, si habéis visto las carreras o si no lo habéis visto, que me dejéis también pues vuestra opinión de por qué puede estar pasando esto, si estáis de acuerdo con lo que yo opino o si tenéis otra explicación de a qué puede ser debido. También os recuerdo que para aquellos que no sepáis cuándo son las carreras y estéis interesados en verlas, os dejaré este vídeo que fue el que publiqué hace un par de días, donde explico todo el calendario, donde explico quién va a correr cada una de las carreras y así no os perdáis absolutamente nada. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un fuerte like, compartidlo con vuestros amigos y sobre todo suscribíos al canal, no os cuesta nada y así hacemos que la comunidad de Call of Cycling siga creciendo día a día. Bien, pues empecemos por la primera carrera, la que se corrió el viernes ya por la tarde o al mediodía, el Exacross de Mol, la primera carrera en la que se iban a enfrentar Mathieu van der Poel, que ya había corrido una carrera, y también Van Aert, que ya había corrido otra. En este caso, Van der Poel lo hizo contra Pidcock y Van Aert corrió solo. Esta era la primera vez que se enfrentaban el uno al otro. Una carrera que la verdad es que no tenía un cartel demasiado importante en cuanto al resto de los corredores, pero la verdad es que cuando están estos dos, están en otra dimensión, así que tampoco importaba demasiado. Sí que era una carrera muy poblada, había 61 corredores, para que nos hagamos una idea, ¿de acuerdo? En el ciclocross no es demasiado habitual tampoco que haya tantos corredores, aquí había muchísimos. Y lo que era de esperar es que tanto Van der Poel como Van Aert pues se la jugaran entre ellos, veríamos cómo, pero se la jugaran entre ellos, no importaban el resto. Eso sí sucedió así, lo que pasa que con una diferencia mucho más grande de lo que cualquiera podía esperar a priori. Antes que nada también hay que dejar claro el tipo de circuito. Tanto el Exacross de Mol como el circuito de Amberes, que fue el que se enfrentaron el día siguiente, son circuitos donde la mayor dificultad de todas es la arena. Hay grandes superficies de arena, bastante longitud y es sobre todo donde está la mayor dificultad. No hay grandes niveles, tampoco había barro, sobre todo era la arena, la pericia, la potencia que tenían los corredores sobre la arena iba a marcar la diferencia y ahí Van der Poel dio un baño absoluto a los demás. También técnicamente se mostró un paso por encima de todos los demás, incluidos Van Aert. Bien, pues como ya estaréis viendo, que os iré dejando imágenes de la carrera, de los momentos más destacados. La carrera empezó con Van der Poel y Van Aert saliendo los primeros, se fueron los dos primeros, pero sin distanciarse demasiado de otros dos corredores, en este caso compañeros de Van der Poel, tanto Nils van de Putte como Quentin Hermans, que iban intentando hacer un poco el muelle. Van der Poel los iba esperando, pero ellos iban entrando, pero la verdad es que cuando abrían un poquito de gas, se iban. Así estuvieron un par de vueltas. En este circuito también había una parte de bosque que básicamente tenía una especie de subida, bajada y otra vez una subida. La primera la hacían casi todos a pata y la segunda la hacían todos a pata excepto Van der Poel. De hecho, en el principio ya se vio como Van Aert tuvo que bajarse y Van der Poel la podía hacer, así que ya se demostraba que se podía ser un punto interesante para adelantar. En los tablones, como siempre, también Van der Poel tirando de técnica es superior a los demás. Así estuvieron un par o tres de vueltas, ellos dos manteniendo el ritmo, controlándose el uno al otro sin forzar demasiado, y Nils van de Putte y Quentin Hermans haciendo la goma, justo acercándose, pero ya se habían ido de todos los demás, estaban solo ellos. Hasta que llegó un punto donde Van der Poel ya se cansó, vio que era muy superior a Van Aert, tanto técnicamente como físicamente, y precisamente en la zona del bosque pegó un arreón, él subió cuando Van Aert no pudo y ya no paró. Se demostró un Van der Poel apoteósico, un Van der Poel con un poderío físico y una calidad técnica que obviamente ya la conocemos, pero cuando la comparabas con Van Aert se veía una diferencia palpable, una diferencia ostensible entre uno y otro, cosa que eso sí que no es demasiado habitual. Y a partir de ahí ya fue metiéndole segundos y segundos. Cada vez la diferencia era mayor vuelta a vuelta. Van Aert hubo un punto ya que ni siquiera lo intentó. La verdad es que hemos visto en estas dos carreras a un Van Aert
bastante apático, y eso es algo que comentaremos al final. Y como digo, un Van der Poel impresionante. Él era capaz de pasar por zonas donde los demás no eran capaz, como esta zona del bosque. En la arena iba a una velocidad impresionante. Hasta los propios comentaristas en la carrera era increíble. Van der Poel iba más rápido por la arena de lo que cualquier cicloturista podemos ir por asfalto. Era impresionante cómo se movía. Mientras los demás iban haciendo malabares para no caerse, Van der Poel iba a tal velocidad que pasaba recto. Era impresionante. De hecho, en una de las vueltas incluso tuvo una salida en esta zona que os digo del bosque, le dio con la pierna el pedal hacia atrás, se le salió la cadena y tuvo que pararse a meterla. Aún así, Van Aert ni se pudo acercar. Al final, la diferencia, Van der Poel ganó la carrera y le metió 1 minuto 17 a Van Aert. Fue una barbaridad, un espectáculo que ya la semana anterior, cuando había corrido Van der Poel contra Pidcock, os lo dije, a mí lo de Van der Poel me ha impresionado, más allá del resultado, la manera en que lo hizo, dejándose llevar al final para descansar, daba la impresión de que estaba entrenando, estaba disfrutando, y ayer, bueno, ayer no, el viernes volvimos a ver la misma sensación de una superioridad que yo personalmente no recordaba desde hace muchos años. Cuando Van der Poel solo se dedicaba al ciclocross, o principalmente se dedicaba a toda la temporada de ciclocross, que sí que dominaba con mano de hierro, pero en los últimos años, donde la carretera ha sido el principal objetivo tanto de Van Aert como de Van der Poel, yo no recordaba una diferencia tan grande. Y eso lo vamos a analizar, así que quedaos hasta el final del vídeo porque creo que es muy interesante y nos puede dar muchas pistas de cómo enfocan la temporada. Otra cosa increíble, probablemente histórica, es que, como os recordaba al inicio, la carrera tenía 61 participantes. ¿Sabéis cuántos acabaron la carrera? Porque para quien no lo sepa, en el ciclocross, cuando el primero te dobla, tienes que retirarte, te retiran de la carrera, te sacan, estés en la vuelta en la que estés. Bien, pues de los 61 corredores, solo acabaron la carrera 10. El top 10. Solo el top 10 consiguió acabar la carrera. Van der Poel eliminó a 51 corredores. Pero es que si la carrera llega a durar una vuelta más, al ritmo en que Van der Poel iba, hubiera doblado hasta el sexto, es decir, solamente habría acabado el top 5. Como digo, dio un espectáculo impresionante, y eso que al final, como siempre, las últimas vueltas reguló y entró fresco como una rosa directamente a la rueda de prensa. Y él mismo lo dijo, cuando le dieron la entrevista dijo que ni siquiera se había calentado, que sí que había querido hacer su ritmo, que se encontraba muy bien, pero que ni siquiera se había calentado, que se estaba preparando para la carrera del día siguiente, la Copa del Mundo de Amberes. Como digo, un espectáculo impresionante. Bien, pues ahora vayamos a la Copa del Mundo de Amberes, la carrera del día siguiente. Aquí estaban Van der Poel, Van Aert y Pidcock. Y aquí sí que estaban todos los demás. Iserbyt, Schweck, Van Torenhout, todos, ¿vale? Lars van der Haar, todos. Y otra vez más, Van der Poel dio una exhibición. Pero es que además esta vez dio una exhibición teniendo un problema de salida. Van der Poel en la salida, que ya salían en la segunda o tercera fila junto con Van Aert, Pidcock salía una por detrás, se le salió el pedal al intentar calar, no caló bien, se le salió el pedal y se quedó de los últimos. Para que os hagáis una idea, Van der Poel llegó a estar el número 28. El 28. Bueno, pues en la segunda vuelta, si no recuerdo mal, ya estaba con los de adelante. Y en la tercera ya se puso el primero. Y no se calentó en ningún momento, ¿eh? No penséis que es que fue a muerte. No. Tranquilamente fue pillándolos a todos. Pidcock también tuvo un problema. Pidcock ya sabemos que no sale demasiado bien, pero es que además, nada más en la salida había un poco de arena, se tocó con alguien, se le fue la rueda adelante y se fue al suelo. Aún así, estaba por delante de Van der Poel. Pues ni aún así. Vimos a un Van Aert muy extraño, un Van Aert muy apático. Se quedó todo el rato, salió, se puso entre el sexto y el octavo y ahí se quedó toda la carrera, excepto al final ya, que ahí sí que apretó. Además los demás fueron bajando el ritmo y consiguió quedar segundo. Pero un Van Aert muy extraño. Aquí vimos a un Van der Poel impresionante, como digo, imperial, no fallaba. Aquí también había mucha arena, había un tramo de playa incluso donde Van der Poel llegaba mucho más lejos y conseguía hacer montado mucho más que los demás. Una diferencia tanto física como técnica muy superior, incluido al propio Van Aert y al propio Pidcock, que los dos están dando una sensación muy rara en este inicio de temporada de ciclocross para ellos, en este inicio de pretemporada, ¿no? De cara a la temporada 2024, que eso lo vamos a analizar, como digo ahora, pero la verdad es que lo de Van der Poel fue impresionante, dejando momentos estelares como a la salida de la playa se bajó, quitando primero descaló los dos pedales y luego se bajó de un salto de una manera muy extraña. Está en esa sensación de que haga lo que haga, le va a salir bien, porque está en esa dinámica, ¿no? Y otra vez más, al final, las últimas vueltas se pudo regular y al final Van Aert entró segundo, que consiguió superar a Iserbyt, pero vimos a un Van Aert
a Marrategui, a un Van Aert que quería quedar segundo, que es básicamente donde le toca, no había más, porque Van der Poel está en otra dimensión, pero en ningún momento lo intentó, en ningún momento intentó salir a buscar a Van der Poel, como suele ser habitual en él, un corredor guerrero, que nunca se rinde. Pues no, en ningún momento lo vimos. Él sabía que no tenía piernas, que no podía competir, se quedó todo el rato en el primer grupo, sexto, séptimo, y cuando fueron cayendo de maduros el resto, él fue pasando, al final luchó contra Iserbyt, que está luchando por la general, por mantener, que él es el líder de la general de la Copa del Mundo. Y finalmente, pues Van Aert le pasó y quedó segundo. Iserbyt entró tercero. Al final, Van Aert creo que entró a unos 30 y pico segundos. Lo estaréis viendo en la clasificación de Van der Poel. Pero sobre todo lo que digo, en estas carreras hay que quedarse con las sensaciones. Pidcock fue todavía peor, porque es que, como digo, no sale demasiado bien, le tocó remontar y esta vez no remontó. Creo que entró al final el octavo, pero lo mismo, no quedó mucha gente por delante de él, no estamos bien. De hecho, él mismo en la rueda de prensa antes de empezar, en la entrevista, mejor dicho, antes de empezar la carrera, dijo que ni siquiera había tocado la bicicleta en esta semana. Ya no la de ciclocross, la bicicleta. No sé, un poco raro, ¿no? Dices, si no te lo estás preparando, ¿para qué vienes a correr? Unas sensaciones algo extrañas. Bien, pues esto es lo que ha pasado en las dos carreras. Para los que no lo visteis, aquí ha sido un poco la crónica de los grandes momentos y sobre todo de las principales cosas a destacar. Además os habré dejado imágenes. Ahora vamos a hablar de las sensaciones. Lo de Van der Poel es impresionante. Y a mí cada vez veo más claro que esto tiene que ver con dos razones principales. La primera es el color de su maillot, lleva el arco iris. Tanto ahora en el ciclocross quiere repetir, y lo va a hacer si no hay ningún problema, va a repetir otra vez como campeón del mundo. Recordemos que ni Van Aert ni Pidcock van a competir, y sinceramente, ahora mismo al nivel al que está, aunque compitieran, lo ganaría igualmente. Con una pierna, además, sobradísimo. Pero es que luego empieza la carretera y también es campeón del mundo. Y aquí Van der Poel yo creo que viene todavía con la dinámica ganadora del año pasado y se ha encontrado con algo que desgraciadamente no había tenido en las últimas temporadas, y es un invierno tranquilo, sin sobresaltos, sin dolores ni molestias. No ha tenido ninguna lesión ni ningún tipo, como digo, de molestia. Y eso es algo que en los últimos años no había podido tener. La espalda le había dado muchos problemas y ahora se está encontrando de maravilla. Está haciendo entrenamientos de calidad, está machacándose en la Costa Blanca, en Alicante, y eso se está notando. Además, como digo, moralmente está crecidísimo. Me niego a pensar que lo que tiene ahora mismo Van der Poel es un pico de forma, básicamente porque no tiene ningún tipo de sentido. Tener un pico de forma fuera de temporada, ahora en diciembre o en enero, no tiene ningún tipo de sentido. Así que esta superioridad que está mostrando es que simplemente se encuentra así, se encuentra excelso. Le sobran las fuerzas, le sobran las buenas sensaciones, le sobra la cabeza y la mentalidad ganadora. Y por tanto, lo que me hace pensar es que igual Van der Poel va a focalizar mucho su temporada en el primer tramo. Es decir, las clásicas, es decir, los 3 monumentos a los que él puede aspirar, San Remo, Tour de Flandes y la París-Roubaix, y a partir junto con otras clásicas que pueda también competir, y da esa sensación de que va a luchar en esa primera parte donde él realmente tiene sus objetivos, donde realmente tiene esas carreras que puede ganar, para después como que desconectarse un poquito, ¿no? Ya quizá, pues, si consigue sus objetivos, el resto de la temporada, es decir, quizá el Tour, que todavía no está confirmado, pero probablemente vaya al Tour, pero ya a lucir maillot y a competir para sus compañeros, probablemente otra vez como lanzador de Philipsen, como hizo ya el año pasado. El mundial a priori no le beneficia en este caso, es un mundial tipo Lieja, Bastoña-Lieja, para decirlo de alguna manera, por tanto no está en sus características. Los Juegos Olímpicos veremos cómo los plantea, igual sea ese siguiente objetivo después, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que se va a focalizar muchísimo en el primer tramo de la temporada, que viene muy muy bien, y que ahí, y que también sabe a lo mejor que con el programa que tiene Pogačar, que también está focalizado en el Giro, igual hace que no esté tan fuerte en las clásicas y ahí él se pueda beneficiar, igual que Van Aert, ¿no? Que también se va a centrar en el Giro, y por tanto Van der Poel vea que puede tener muchísimas opciones de dominar este primer tramo de clásicas y de los 3 principales monumentos. En cuanto al tema de Van Aert y Pidcock, los pongo y los trato de una manera conjunta porque están en una situación muy similar, y es que parece que este principio de temporada de ciclocross no están tan fuertes, no están tan entrenados, no están tan a tope como lo suelen estar otros años, lo cual me lleva a pensar que igual su programa va un poco más a largo plazo. Como ya os dije en el vídeo anterior, me da la impresión de que van a medir muchísimo sus esfuerzos este año para poder centrarse en sus objetivos y darlo todo, para convertir esas participaciones en victorias.
Van Aert creo que va a querer hacer un gran Giro de Italia, no para ganarlo, él no va a ir a por la general, pero sí para poder llevarse bastantes etapas, las que le favorezcan más. Recordemos que este Giro tiene 10.000 metros de desnivel menos que el Giro de la temporada pasada, o de este 2023, así que va a tener etapas bastante más asequibles para un tipo como Van Aert. Y probablemente los Juegos Olímpicos también va a centrarse en ellos, y en el Mundial, que aunque él no es un escalador propiamente dicho, sí es un recorrido que se puede adaptar bastante mejor a él que a Van der Poel. Y en cuanto a Pidcock, más de lo mismo. Creo que tiene muy señaladas sus carreras, va a intentar darlo todo y no se están quemando, por decirlo de alguna manera, demasiado ni cebando demasiado en este inicio de temporada. Quiero pensar que es eso, porque si no, no me cuadra absolutamente nada el rendimiento, porque es que la diferencia con Van der Poel, lo estáis viendo en estas carreras, es abismal. No es que sea grande, es que es abismal. Y eso, sobre todo, me preocupa un poquito a nivel de actitud. Porque yo puedo entender que físicamente pues no lo estés dando todo, tú has hecho otro planteamiento y ahora no estés tan fuerte, pero esa actitud que sí que le caracteriza, especialmente a Van Aert, no la estoy viendo y eso me preocupa un poquito. Así que es un aliciente más para las próximas carreras, que todavía queda mucho ahora en el ciclocross. Vamos a ver que también cambia el tema del circuito, vamos a llegar a circuitos con más desnivel, con más barro, vamos a ver si esa tónica, esa diferencia con Van der Poel cambia y Van Aert y Pidcock recuperan un poquito sensaciones y nos calman un poquito esta angustia, esta incertidumbre de a ver qué está pasando con ellos. Si no, pues también lo analizaremos. Así que aquí estaremos en todas y cada una de esas carreras para dar las claves, para hacer el resumen, para hacer la crónica y sobre todo para analizar cómo lo que está pasando se puede repercutir, o podemos analizar cómo va a ir a la temporada de carretera. Pues con respecto a todo esto, lo que quiero saber es vuestra opinión. Quiero que me digáis vosotros a qué creéis que puede ser debida esta gran diferencia, qué pensáis sobre el por qué Van der Poel está como está, o mejor dicho, por qué Van Aert y Pidcock están como están, a qué puede ser debido, a ver si estáis de acuerdo con lo que digo de planteamiento de temporada para este año 2024, o si creéis que hay algún otro motivo. Quiero leeros y a ver si entre todos somos capaces de intuir qué puede ser lo que está pasando. Como os he comentado antes, por favor, si os ha gustado el vídeo, dale un fuerte like, compartidlo con vuestros amigos y suscribíos, que no os cuesta nada y a mí me ayudáis muchísimo para que la comunidad de Colocycling siga creciendo día a día. Por mi parte, esto ha sido todo. Os deseo una feliz Navidad y nos vemos en el próximo vídeo muy prontito para seguir con la temporada de ciclocross. ¡Adiós!